Emisión, diríamos, especial del tema de la semana, muy a propósito de la mesa redonda de este martes que abordó el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia. Entre otros temas, se explicaron los fundamentos de las nuevas medidas y el alcance que tendrían dentro de la estrategia económica y social de la nación. El tema de la semana propone una emisión especial, como ya les decía, para tratar este asunto. Le doy la bienvenida al periodista Lázaro Manuel Alonso. ¿Qué tal? Qué gusto estar juntos en esta emisión de miércoles. Habíamos prometido regresar el viernes porque esta semana, usted recordará, estamos conversando sobre protocolos sanitarios, también percepción de peligro ante la COVID-19, pero ante la nueva información sobre el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, meritaba que estuviéramos hoy acá para profundizar un poco en el sentido de estas medidas, hablar un poco de las prohibiciones, que son algunas de las cuestiones que más los televidentes nos han preguntado, y también de cómo ocurrirá este proceso, Raúl, y cuál será el procedimiento a seguir a partir de que más personas pues quieran fomentar un negocio privado, ser trabajadores por cuenta propia. Pues hoy vamos a conversar un poco sobre esto para dejar claras algunas aristas sobre el tema. Bueno, a partir de la mesa redonda de ayer y de tu publicación, que hoy estaríamos abordando el tema, muchas han sido las dudas, las preguntas sobre todo de muchos televidentes: qué es la ventanilla única, cómo será la gestión en esta ventanilla única, si hay diferentes trabajos por cuenta propia que se pueden realizar, si las tareas o las labores, si mal no recuerdo, unas 124 aproximadamente, entre las 2.000 que se permiten, o sea, estas 124 que están prohibidas y que tienen que ver con la pesca ilegal, la mala utilización de la fauna y de la flora endémica, el trabajo infantil, en fin, todos estos temas que sí, por supuesto, por ley y porque están realmente prohibidas dentro de nuestra ley de trabajo, pues estas no van a estar, por supuesto, dentro de las que ya, entre las 2.000 de estas que sí están permitidas. Sí, hay dudas con todo esto y, por supuesto, el trabajo de la ventanilla única va a ser muy útil para los cuentapropistas también. Mucho las personas preguntan, bueno, 124 prohibidas, parcial, totalmente, pero más de 2.000 autorizadas, y yo quiero dejar claro, se habla de más de 2.000 porque esas son las contenidas en el clasificador de actividades económicas en Cuba, pero estamos hablando de un perfeccionamiento que solo dice, usted no puede hacer esto totalmente o no puede hacer esto con, digamos, algunas acotaciones, y todo lo demás lo puede hacer siempre y cuando sea una actividad económica legal. Básicamente ese es el sentido de lo que se propone, y por eso hoy hemos invitado a nuestro espacio a especialistas del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social para abordar todos estos asuntos y también hablar del procedimiento, que muchas personas ya tienen algunas interrogantes. Lo cierto es que muchos ponderan esta, digamos, apertura para los trabajadores por cuenta propia, para llamarle de alguna manera, y sin tantas limitaciones como sí lo tenían anteriormente, sin lugar a dudas. Te dejo entonces. Vamos con una primera reflexión. Muy buen día. Un paso sin dudas de los más audaces dentro de la estrategia económica y social cubana constituye el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia, una decisión del Consejo de Ministros atemperada a la realidad que hoy vive nuestra nación. Había sido un deseo de muchos cubanos y cubanas que la actividad privada no se limitara solo a un número de actividades o de licencias, como se les conoce hoy. Y eso es justamente lo que ahora se aprueba. Para decirlo de la manera más sencilla, el cambio principal está en que no se aprueba un número determinado de actividades, sino que el Estado solo designa un grupo que quedan prohibidas parcial o totalmente. Y otra transformación está en que los límites de las licencias desaparecen para dar paso a proyectos que pueden ser todo lo abarcadores y creativos que sus dueños estimen. Los saldos, por donde quiera que se miren, parecen ser positivos: más empleo, ataduras liberadas a la creatividad y el incentivo, ese que muchos cubanos guardan y no concretan en un negocio, al menos hasta hoy. Yo agregaría mayor posibilidad a que la economía se dinamice, crezca la competencia y, ¿por qué no?, un mejor escenario para que los distintos actores económicos se complementen, se vinculen o se encadenen para respetar los términos de la ciencia. Muy positivo, según se lee en redes sociales, es que la actividad de la veterinaria se permita de manera privada en el caso de la atención a los animales afectivos, como lo es también permitir que los programadores de equipos de cómputo ahora tengan un camino legal para ejercer su actividad.
Ayer estuvimos en la calle para obtener algunas opiniones, unas primeras impresiones sobre esto que se anunció. No obstante, ayer en la mesa redonda hubo un poco más de profundidad en el contenido de este perfeccionamiento. Mi colega Georgina Aguiar conversó con trabajadores por cuenta propia y con personas que se encontró en el barrio del Mónaco, aquí en la capital cubana, y esto fue lo que le comentaron. Bueno, yo vi en la revista Buenos Días casualmente que estaban anunciando una mesa redonda donde se iban a hablar de nuevas actividades de cuentapropismo. Es hasta donde conozco. Y no tengo la dicha o la desdicha de ser cuentapropista porque soy profesor. Creo que eso es lo mejor que se ha hecho, porque antes había muchas ilegalidades, porque había gente que si lo cogían ilegal decían que no podían por X motivo, ahora tienen la posibilidad de, no sé, de sacar su licencia, de pagar una renta y ya, y puedes vivir, no sé, con menos presión o menos, como decimos nosotros, más por la ley, ¿entiendes? No, yo creo que ayuda, que todo, en la medida solamente con que la persona se sienta bien económicamente, que tenga para vivir lo necesario, ya eso es una ayuda al Estado. Y el Estado también tiene que sentirse bien con eso, porque su propio, es decir, su pueblo se siente satisfecho. Que es bueno porque eso genera más empleo también. Mira, yo tengo ahora, este es un negocio pequeño también y tengo dos personas más trabajando conmigo, ¿entiendes? Antes era yo solo, ya estamos mejorando un poquito. Ya tengo este muchacho, tengo otro más porque trabajan un día y uno. Ya son, por ejemplo, son 2 empleos más que uno que va generando, ¿entiendes? Bueno, eso es una posibilidad que nos dan a nosotros y encaminarnos un poco más y tratar de lograr de vencer las necesidades que tenemos. Esa es la opinión mía. Es una perspectiva muy positiva y una realidad ya presente el cuentapropismo. ¿Qué sucede? Vino el reordenamiento y todo el mundo se ha reordenado, tanto el Estado como los cuentapropistas. Y eso, a la corta o a la larga, tiene repercusión en los que no somos cuentapropistas. Bueno, eran las opiniones de trabajadores por cuenta propia, de cubanos y cubanas también, que entrevistábamos ayer en el barrio del Mónaco, aquí en el municipio 10 de octubre. Usted coincidirá conmigo que no ha sido fácil el camino para el trabajo privado en Cuba, desde su extensión hace algunos años hasta la realidad de hoy. Sigue siendo muy complejo adquirir, por ejemplo, las materias primas o piezas, porque no existe aún un mercado mayorista que satisfaga las demandas de estos trabajadores. Del otro lado, persisten tropiezos o miradas prejuiciadas en algunos lugares, actitudes que el propio presidente cubano ha llamado a desterrar para lograr un mayor aporte de bienes y servicios. Y cuando se leen los comentarios a los posts sobre el tema en las redes sociales, es apreciable que entre sus principales demandas sigue estando conseguir ese estatus mayor de legalidad que significaría la aprobación de las pequeñas y medianas empresas privadas. Una decisión que según el cronograma legislativo de la Nación se pauta para 2022. De ahí la preocupación de algunos que ven pertinente adelantar el tema, no solo por la compleja situación económica de nuestro país derivada de la pandemia de la COVID-19, sino también porque ahora, con el perfeccionamiento de la actividad privada, solo restaría dotarlos de mayores posibilidades para ejercer sus actividades. De cualquier manera, la mesa para un mejor escenario está servida. Y la intención es que el camino para los nuevos negocios sea expedito y sin burocracias, porque si un riesgo tiene esto que hoy se aprueba, es que caiga en trámites interminables, en esperas sin respuestas, en incomprensiones subjetivas. Cuba necesita del aporte de todos, del ingenio y creatividad de todos, y eso solo es posible si desde todos compulsamos el trabajo a la generación de riquezas y de bienes. Y en consecuencia, respetamos y apoyamos a quienes desde el aporte y empuje propio impulsan o impulsarán un negocio en beneficio de su propia economía y la de toda la nación. ¿Cuál es su parecer sobre esto que ahora se propone, sobre el perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia? ¿Cómo hacer de esto un trámite, digamos que estos trámites sean lo más expeditos posibles? ¿Cómo aportaría esto al desarrollo de la nación? Escríbanos, estamos en el correo eltema@icrt.cu, se lo reitero, eltema@icrt.cu, y si lo prefiere a través de redes sociales, en Twitter somos @eltemacuba. Raúl Isidrón ha estado siguiendo el debate también en redes sociales. Raúl. Exactamente, esperamos entonces la presencia
presencia de nuestros especialistas en el estudio para abordar este tema muy interesante que ha tenido también mucho impacto en las redes sociales y también por la calle. En este amanecer muchas personas pues dedican parte del tiempo a dialogar, a buscar algunas respuestas sobre eso. Le dejo entonces con más informaciones esta Cómo mañana. no, adelante. Muchísimas gracias, Lázaro. Efectivamente, lo anunciábamos.